Hoy, la metamorfosis. Del autor checo Franz Kafka. Una mañana, tras un sueño intranquilo, Gregorio Samsa se despertó convertido en un monstruoso insecto. Yacía boca arriba, su cuerpo cubierto por un duro caparazón. Al alzar la cabeza, observó su vientre convexo y oscuro, surcado por callosidades curvadas. La colcha apenas se sostenía sobre él, a punto de caer al suelo. Sus numerosas patas, penosamente delgadas en comparación con sus piernas anteriores, se agitaban sin coordinación. La pregunta resonó en su mente: ¿qué me ha ocurrido? Lo interesante del capítulo 1 es que el lector se encuentra con un despertar inquietante. La sorpresa y la incomodidad reflejan la alienación que siente Gregorio en ese momento. Este impacto inicial establece la premisa y desencadena la trama. A partir de aquí, la historia se centra en cómo Gregorio y su familia enfrentan esta nueva realidad. El protagonista, un agente viajero cuya familia dependía económicamente de él, se encontraba atrapado en esta nueva forma. A pesar de la gravedad de la situación, su primera preocupación fue justificar su estado en el trabajo. El gerente de los almacenes donde trabajaba decidió ir a buscarlo a su casa debido a su inusual retraso. Desde la habitación contigua, el padre de Gregorio Samsa pronunció su nombre con urgencia. El señor gerente había llegado y quería saber por qué Gregorio no había tomado el primer tren. La familia estaba desconcertada y no sabía qué responder. Además, el gerente deseaba hablar personalmente con él. Así que, con un tono suplicante, le pidieron que abriera la puerta. La transformación de Gregorio en un insecto monstruoso afecta su dinámica familiar y su percepción de sí mismos. La obra profundiza en temas como la soledad, la identidad y la opresión. Con un suspiro de alivio, Gregorio pensó que no sería necesario llamar al cerrajero. Golpeó con la cabeza el pestillo, hasta que finalmente la puerta se abrió. Sin embargo, este método peculiar de abrir la puerta tuvo una consecuencia inesperada. Nadie lo vio de inmediato. Gregorio, ahora convertido en un insecto, giró lentamente hacia una de las hojas de la puerta, con gran precaución para no caer hacia atrás. Mientras luchaba por mantener el equilibrio, escuchó una exclamación del gerente que resonó como el aullido del viento. El gerente, junto a la puerta, se llevó la mano a la boca y retrocedió lentamente, como si una fuerza invisible lo empujara hacia atrás. Así comenzó el drama familiar, marcado por la incredulidad y el desconcierto. Este primer capítulo, escrito por Franz Kafka en 1915, inaugura la literatura del absurdo. En lugar de gritar o cuestionar su propia cordura, la primera preocupación de Gregorio es su familia. Su dedicación a ellos resalta su carácter y establece un enfoque inusual en la narrativa. Esta innovación literaria influyó a escritores posteriores. Así, el primer capítulo de La Metamorfosis no solo establece una atmósfera inquietante, sino también presenta temas universales que resuenan a lo largo de toda la obra. La idea del padre era clara: Gregorio debía entrar en su habitación lo más rápido posible. No toleraría los complicados preparativos que éste necesitaba para incorporarse y atravesar la puerta. Empujaba con fuerza, como si no hubiera obstáculos. Aunque su hijo se empotró en la puerta, parecieron no importar las consecuencias. Uno de sus costados se levantó, quedando atrapado en el hueco. Su piel quedó marcada en la puerta blanca, manchada y dolorida. Las patitas de un lado colgaban en el aire, temblando, mientras las del otro lado permanecían aplastadas contra el suelo. Entonces, el padre le dio un fuerte empujón por detrás, un alivio en esta situación. Gregorio finalmente penetró profundamente en su habitación, sangrando. La puerta se cerró con el bastón y por fin reinó el silencio. Y de esta forma, llegamos al final del capítulo 1.